Vamos a arrancar en esta novena, que en realidad es como la 10ª sesión, porque ya había habido sesiones anteriores en donde una se repitió, o bueno, la parte de la que se repitió, la 5ª o 6ª fue A y B, entonces esta es prácticamente la 10ª sesión. Tengo muchas cosas previas preparadas para hablar de cómo viven, cómo son, qué hacen, dónde están los adeptos, cuál es la relación que tienen con el plano terrestre, es decir, con los seres humanos que estamos aquí encarnados. Pero voy a detener ya ese tema porque la gente me escribe para decir que cuándo voy a empezar con Barker. Entonces vamos a empezar ya con las cartas en la secuencia en la que el libro que todos conocemos, y ya sobre la marcha iremos viendo las que faltaron de Ginara-Hadassah, que también son cartas que están de alguna manera glosadas en el otro libro. Cuando venga a colación veremos ahí 3 o 4 cosas que hay, pero de momento vamos a arrancar ya con el libro clásico de las cartas de los maestros. Entonces esta es la 9ª sesión. Vamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha Burnier. La invocación universal de Anibesan. Nos dirigimos a oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que también es uno con todos los demás. La primera parte de esta invocación nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada para la sesión y la clase que vamos a tener a continuación. Bueno, pues entramos ya entonces de lleno a la obra clásica, que es las cartas de los Mahatmas II, a través del libro de Barker, aproximación heurística. Heurística tiene que ver con la interpretación de los significados, aproximación heurística del conocimiento divino. Análisis de los antecedentes históricos de esta obra. El contexto inicial se prepara la llegada del conocimiento oculto revelable a seres humanos. Las condiciones, se adelanta la revolución industrial, como se ha dicho ya varias veces, empieza en 1760 y se supone que apareció antes de tiempo. Se crean nuevos usos, determinadas materias primas en territorio de Inglaterra, el hierro, carbón, que fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones, la máquina de vapor, el ingenio o ingeniería, las nuevas técnicas, los nacientes ingenieros, y entonces se pierde el equilibrio entre el desarrollo interior y el desarrollo externo, porque esto de alguna manera causa mucho furor, el adelantamiento de la revolución industrial. Se hace una aplicación sin precedente de la inteligencia humana a través del ingenio para solución de necesidades que aún no se sabía que existían, de la población bajo un formato económico, es decir, se incrementa el ingreso mayoritario, aparecen las comodidades en prácticamente toda la población y se incrementa el consumo. A la par, ocurrirán muchas otras cosas. Emmanuel Kant, de 1783, que es coterráneo a todo esto que está pasando, entonces se pregunta, ¿podemos conocernos más allá de la experiencia fenomenal? ¿Es posible reflexionar hasta los límites de lo fenomenal para adentrarnos en lo noumenal? Él está hablando de teosofía. Sin embargo, los intentos de la filosofía y la religión no fueron suficientes. El crecimiento desbordado de la nueva ciencia y la técnica modificaron los hábitos, reflexiones de la población. De pronto, la filosofía y la religión se separaron de la nueva ciencia y empezaron a verse como obsoletas, señalándose los excesos de los administradores de estas dos formas de pensamiento o fe. El nuevo hombre moderno será escéptico respecto a las verdades de la filosofía y la religión y será súbdito absoluto de las maravillas de la ciencia, que además complacerán sin precedentes al ego personal colectivo, lo cual producirá grandes masas de personas con escaso criterio, escépticos, dados a enriquecerse vorazmente y a consumir cualquier cosa que produzca placeres de todo tipo.
Años después vendrá la Sociedad Teosófica a tratar de equilibrar este tema. Ese es el antecedente y aquí algunas de las fotos de la época. Otra vez regresamos a Immanuel Kant, que le tocó vivir esta situación. Tiene una obra, tiene muchas, pero esta es la obra de la que vamos a hablar un poco. Dice: prolegómenos a toda la metafísica futura que haya de poder presentarse como ciencia. Esta es la versión castellana. La palabra griega prolegómeno significa prólogo, introducción, aviso previo, etcétera. Ya casi no se utiliza, pero se utilizó en aquel entonces porque en aquel entonces así se usaba. Como tal debe entenderse la obra, para eso es el prolegómeno, una aclaración previa de lo que la metafísica puede ser una vez ha sido llevada a cabo la crítica de la razón pura, que es la gran obra de Kant. En este sentido, para Kant son centrales las siguientes cuestiones. ¿Cómo está constituida nuestra conciencia noumenal? Y ahí viene la parte más teosófica de este autor, y cómo llegamos al conocimiento sobre nuestro mundo, el mundo que nos rodea. Y esta es una síntesis, no vamos a verla toda, pero la recomendación es que ustedes puedan verificarla y leerla y discutirla en las logias. Los prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia es la obra, la naturaleza es la existencia de las cosas, en tanto que esta existencia esté determinada según leyes universales. Hasta ahí el lenguaje sigue siendo bastante teosófico. Si naturaleza significase existencia de las cosas en sí mismas, no podríamos conocerla nunca, ni a priori ni a posteriori. No a priori, pues en vano querríamos saber lo que les corresponde a las cosas en sí mismas, ya que esto nunca puede ocurrir por análisis de nuestros conceptos. Porque no quiero saber qué está contenido en mi concepto de una cosa, pues eso pertenece a la esencia lógica, sino lo que quiero saber es qué es, de dónde viene, de dónde surge, cómo llega a este plano al que llamamos plano físico. Mi entendimiento y las condiciones solo bajo las cuales puede conectar las determinaciones de las cosas en la existencia de estas no prescriben regla alguna a las cosas mismas. Kant es señalado en algunos momentos por HPV como un buen filósofo que le entra duro a esta discusión para tratar de entrar en la profundidad, la verdadera profundidad de las cosas. Vamos ahora al contexto de las cartas. Después de esta brevísima introducción de lo que estaba pasando en 1780, 1770, 100 años después, ya que empiezan a verse los estragos del desarrollo excesivo de la técnica y la nueva ciencia, es cuando surge entonces el movimiento teosófico. Vamos a ver el contexto de las cartas, la historia temprana de la Sociedad Teosófica. Se puede decir que la Sociedad Teosófica comenzó cuando H.P. Blavatsky, siguiendo las instrucciones de sus maestros adeptos, regresó de la India en 1871, 100 años después de la Revolución Industrial, para fundar una organización a través de la cual Occidente y el mundo en general se beneficiarían de las enseñanzas de la sabiduría conocidas hoy como teosofía, es decir, todo lo que se adelantó la Revolución Industrial iba a implicar un adelantamiento también del compartir de la sabiduría que también 200 o 300 años entonces se dio anticipadamente a la humanidad para poder contrarrestar esto. Se funda la sociedad, los fundadores se establecen en la India, para ir como muy rápido y sin perder mucho tiempo en este tema. Blavatsky y Olcott viajan un montón, ya vimos incluso algunas de las obras en donde se explican estos viajes. Entran y besan como siguiente presidenta, comienza la nueva era, luego viene el jubileo de la sociedad y después del fallecimiento de la doctora Besa. El primer intento de Madame Blavatsky de formar una organización similar se hizo en el Cairo, no tuvo éxito. Luego se indicó que se reuniera el coronel Olcott, con quien estaba investigando fenómenos mediumínicos en la famosa casa esta de Eddie Homestead, Chitten en Vermont, y publicando los resultados de sus investigaciones en algunos periódicos y también aparecen en un libro. HPV demostró que ella misma podía producir estos fenómenos y sugirió su verdadera explicación. Escribió algunos artículos fuertes y brillantes para periódicos y revistas defendiendo este verdadero espiritualismo en contraposición al espiritualismo barato y exponiendo los medios fraudulentos de aquellos que en realidad no trabajaban con una espiritualidad en concreto. Al responder a su artículo sobre el rosacrucismo, entregó lo que caracterizó como su primer intento oculto, insinuando las fuentes de las grandes enseñanzas secretas de todos los tiempos, custodiadas a lo largo de los siglos por los sabios. Se funda la Sociedad Teosófica. Todo esto dio a HPV una gran publicidad y sus ideas sobre el ocultismo, una palabra que ayudó a familiarizar al mundo, atracción, intelectos nobles, aumento en el interés de la Sociedad Teosófica por la profundidad y la enorme veracidad que todo este conocimiento tenía. Hombres y mujeres notables atestaban sus habitaciones en Nueva York. La formación del Miracle Club
es decir, del Club de los Milagros para experimentos privados, fue el siguiente esfuerzo que pronto llegó a su fin, así como el respaldo de la revista de Gary Brown, The Spiritual Scientist, de 1878. Una conferencia en el fieltro del 7 de septiembre del 75 sobre el canon de proporción perdido de los egipcios condujo a la decisión de formar una sociedad para el estudio de tales temas. La Sociedad Teosófica fue el nombre elegido. Es decir, cuando se diseñó la primera gran reunión de lo que sería la sociedad a la que todos pertenecemos, se eligió un tema que tenía que ver con egiptología y el resultado fue espectacularmente bueno. Es decir, hubo mucho interés, la gente estuvo reunida en relación a lo que el expositor estaba comentando. Esto se realizó en la ciudad de Nueva York, o sea, fue todo un éxito. La sociedad debería ser verdaderamente ecléctica y sin distinciones. Esta fecha fue considerada como el día de la fundación de la Sociedad Teosófica, 17 de noviembre de 1875. Y esta es una de las revistas en donde se empezaron a publicar algunas cosas de espiritualismo y empezaban ya a tomarse en cuenta las formas en las que el verdadero espiritualismo estaba desarrollándose. Este es un libro de Boston de 1874, es decir, un año antes de que todo esto se concretara. Aquí tenemos alrededor de 1878, es decir, 3 años después, aparecen nuevos enfoques, nuevos artículos, hay un enriquecimiento de la espiritualidad a raíz entonces de los conceptos que empiezan a trabajarse en teosofía, y aparecen pues nuevos libros, nuevos periódicos, nuevas revistas, y estos son algunos ejemplos. Este es el famoso de 1868, del Spiritual Scientist que habíamos citado hace un momento, el volumen 7 de Boston de 1878, el número 1, y aquí aparece entonces todavía, dice, con toda excepción, lo que tiene que ver con la frivolidad que normalmente llega a los corazones de las personas, obviamente requiere como cuidar los pensamientos para hacer profundas reflexiones, etc. Viene aquí toda una especie como de inyección de veracidad a todo lo que son los fenómenos ocultos. Bueno, más de todos estos temas, este es un resumen pequeñito para poder contextualizar lo que van a ser ahora las cartas, que ya veremos en concreto poco a poco. Tenemos acá que los fundadores se establecen en la India. Los dos fundadores estaban absolutamente decididos a continuar con el movimiento teosófico. A finales del 78 partieron de Nueva York hacia Bombay, vía Inglaterra, que también ya lo revisamos en las sesiones anteriores. Hay muchos detalles de ese viaje, y después de su llegada a la India tuvo lugar una gran actividad. Se establecieron la sede en la ciudad en Bombay, y su casa estaba llena de visitantes. O sea, había como mucho interés en ver a estas grandes personalidades. La prensa les prestó mucha atención y el coronel dio conferencias en Bombay y en otros lugares entre audiencias desbordantes de gente. En 1879, Madame Blavatsky y el coronel Olcott realizaron una gira por el norte de la India y fueron recibidos calurosamente en todas partes. En Allahabad se quedaron con el señor y la señora Sinnett, y ahí empieza otra historia, quienes se unieron a la sociedad. El señor Sinnett era editor de Pioneer, un diario conservador de origen británico que se publicaba y se editaba en la India. Entonces el periódico más importante de la India, el Pioneer, como ahora es de Hindi, y se había ofrecido de buena gana publicar cualquier dato interesante sobre su trabajo debido al enorme interés que había causado entonces la llegada de HPV y de Olcott. Encontrando que su correspondencia se estaba volviendo demasiado pesada, decidieron fundar The Theosophist, es decir, la primera revista sobre temas teosóficos, que ya no dependía de las otras revistas que existían a este respecto, y el primer número apareció el 1 de octubre de 1879. En noviembre se llevó a cabo la reunión para celebrar el 4º aniversario de la sociedad, a la que asistieron 300 invitados. Durante el año, H.P. Blavatsky comenzó a esbozar un libro que enunciaba como la doctrina secreta una nueva versión de Isis Invero. En Benares, en diciembre del 79, se celebró una reunión del Consejo General de la Sociedad bajo el título La Sociedad Teosófica y la Fraternidad Universal. En esta reunión se revisaron reglas, y la primera de las cuales aparecían las palabras siguientes: la Sociedad Teosófica se formó sobre la base de una fraternidad universal de la humanidad. Entre los planes declarados de la regla 8C aparecía lo siguiente: promover un sentimiento de hermandad entre todas las naciones. Blavatsky y Olcott viajarán ampliamente. En 1880, Madame Blavatsky y el coronel Olcott visitaron Ceilán y fueron recibidos con entusiasmo por los budistas. Atrajeron a su alrededor a prácticamente todos los principales sacerdotes de la isla y formaron la Sociedad Teosófica Budista.
Si bien el coronel Olcott fue el disertante y organizador, los fenómenos de Madame Blavatsky hicieron que ella fuera la principal atracción. Cuando estuvo en Smila, en el mismo año, dio sorprendentes demostraciones de los poderes que tenía, que se informaron y discutieron en toda la India y en otros países. Estos fenómenos se describen en el libro de cine de El Mundo Oculto, publicado en 1881. En este año, mientras HPV permaneció en Bombay para editar The Theosophist y enseñar al coronel Olcott, realizó otra gira a Ceilán y publicó su famoso Catecismo Budista, otra obra clásica de filosofía. Y fundó una asociación educativa budista también allí en Ceilán, en 1882. Como verán, entonces había un gran dinamismo. Estos dos enormes personalidades estaban de alguna manera reduciendo las distancias que había entre la ciencia materialista para poder entonces hacer que la gente tuviera una segunda opción y pudiera entrar también al desarrollo interior. En 1882 los fundadores realizaron más giras por la India. El coronel Olcott visitó nuevamente Ceilán y después de curar a un paralítico descubrió sus notables poderes curativos. Olcott durante unos años curó a muchos otros con extraordinario éxito. Madame Blavatsky se fue de visita a Simla y desde allí viajó a Sikkim para encontrarse con los dos maestros que eran los fundadores internos de la sociedad. El 7º aniversario de la sociedad se llevó a cabo en Bombay con la participación de 39 ramas. Los fundadores luego se fueron para establecerse en una sede internacional permanente, creando así el primer centro espiritual de la sociedad en Adyar, en Madras, es decir, en el sur de la India. Hay que recordar que la India tiene 4 sectores, el norte, el sur, el oriente y el poniente. Y estos están capitaneados por 4 ciudades enormes. El norte está en Nueva Delhi, en el sur está Madras, que es la capital de toda esta zona tamil, que es exactamente donde está la Sociedad Teosófica. Ellos venían del oriente, que es donde está Bombay, y en el oriente está Calcuta. Entonces ellos bajaron de la parte occidental a la parte del sur, que es la parte de Chennai, para establecer junto al río Adyar, entonces lo que sería posteriormente la Ciudad Teosófica, que en la actualidad tiene un campus precioso. Este es el primer número de Theosophist. Aquí está, así se llama, el Monthly Journal Devoted to Oriental Philosophy, Art, Literature and Occultismo. Bueno, son los contenidos entonces de la primera revista que se publica. La editora es HPV, bajo los auspicios de la Sociedad Teosófica, volumen 1, 1879-1880, y fue publicado, como ya hemos visto, en Bombay. Entonces, la primera revista donde van a aparecer artículos impresionantemente buenos y que todavía se pueden leer, están en la sede internacional, se pueden bajar en inglés, algunos están ya traducidos a castellano, y ahí aparecen unos artículos impresionantemente profundos, muchos de ellos de HPV y de algunos otros, personajes importantes dentro de la teosofía. Bueno, la sociedad teosófica ha sido usada de diversas maneras ha sido acusada de diversas maneras de creer en milagros y hacer milagros, con un objetivo político secreto como el Carbonari, o de ser espías de un zar autocrítico, con predicar doctrinas socialistas y nihilistas. El nihilismo tiene que ver con la negación de todo, los nihilistas son negacionistas. Y el Mirabile Dictu, con tener un entendimiento encubierto de los jesuitas franceses, para desbaratar el espiritismo moderno con una conspiración pecunaria. Pecunaria quiere decir que les iba a redundar en beneficio económico. Con igual violencia han sido denunciados como soñadores los positivistas estadounidenses, como adoradores de fetiches por parte de la prensa de Nueva York, como revivitalistas o supersticiones mohosas por los espiritistas, como emisarios infieles de Satanás, de la iglesia cristiana, como tipos mismos de Gove Mush, por el profesor W. Carpenter. Y finalmente, y lo más absurdo, algunos de los opositores hindúes, con miras a disminuir su influencia, los han acusado rotundamente de emplear demonios para realizar ciertos fenómenos. Bueno, es decir, aquí lo que estamos viendo son los contraflujos que tuvieron HPV y Olcott. Les dijeron de todo, los atacaron desde todos los frentes, y aunque por un lado había una gran admiración, pues también estaba esto funcionando. Es decir, muchos de los grupos sectarios y superficiales y con poco fundamento, sintiéndose atacados respecto a los mercados que ya tenían, empezaron a atacar con mucha fuerza a la sociedad teosófica naciente. Siguiente párrafo: pero si la sociedad ha tenido sus enemigos y calumniadores, también ha tenido a sus amigos y defensores. Por cada palabra de censura ha habido una palabra de elogio, comenzando con un grupo alrededor de una docena de hombres y mujeres serios. Un poco más tarde su número había aumentado tanto que hizo necesario alquilar un salón público para las reuniones.
En 2 años tenía sucursales en funcionamiento en países europeos y aún más tarde se encontró en alianza con el indio Arya Samaj, encabezado por el erudito Pandit Dayabhut Sathvi Swami, y los budistas de Ceilán bajo el erudito Sumagala, sumo sacerdote de Adams Peak y presidente del Vidyayaga College de Colombo, que es la capital de lo que en aquel entonces era Ceilán y ahora es Sri Lanka. Primer número, ¿qué son los teósofos? Escribe Blavatsky, el editorial. Volumen 1, primer número, editor. Son lo que dicen ser estudiantes de leyes naturales, de filosofía antigua y moderna, e incluso de ciencias exactas. Son deístas, ateos, socialistas, materialistas o idealistas. O no son más que un cisma de espiritismo moderno, meros visionarios. ¿Tienen derecho a alguna consideración como capaces de discutir filosofía o promover la ciencia real? ¿O deberían ser tratados con la tolerancia compasiva que se da a los entusiastas inofensivos? Son algunas de las preguntas entonces que son respondidas a través de este primer número, que es el número clásico, el número 1 de todo lo que va a ser posteriormente entonces el desarrollo de esta formidable organización. Bueno, esta es otra visión de esta revista cuando salió. Está el rostro de Blavatsky en 3/4. Y otra vez aparecen ahí algunas de lo que fue el diseño de The Theosophist. Entonces es una muy bonita estampa. Y de ahí nos brincamos ahora sí a los CINET, y entonces ahora sí tenemos la Carta de los Mahatmas por Barker. Y aquí está más o menos el texto, cómo fueron escritas y cómo fueron leídas estas cartas. Y aquí esta es una foto de CINET, que es la foto más conocida que se tiene de él. Bueno, parte del contenido que aparece en Leadbeater, en Los Maestros y el Sendero. Y aquí aparece la versión en inglés y aquí está la traducción. Dice, hace mucho tiempo, Madame Blavatsky, refiriéndose a las cartas que en ese momento, 1888, ya pasaron algunos años, se recibían con frecuencia de los adeptos, escribió lo siguiente, HPB. Difícilmente es una entre 100 cartas ocultas que alguna vez es escrita por la mano del maestro en cuyo nombre y en cuyo nombre se envían, ya que los maestros no tienen ni necesidad ni tiempo libre para escribirlas. Y cuando un maestro dice, yo escribí esa carta, significa solamente que cada palabra en ella fue dictada por él e impresa bajo la supervisión directa por uno de sus chelas. Generalmente hacen que sus chelas, ya sea de cerca o de lejos, las escriban, o las precipiten más bien, imprimiendo en su mente las ideas que desean expresar y, si es necesario, ayudándolo en el proceso de precipitación, es decir, de la impresión de imágenes, como sabemos, en la parte media de lo que eran las hojas en aquel entonces, los folios. Depende enteramente del estado de desarrollo del chela el poder hacer esto. Con qué precisión puedan transmitirse las ideas e imitarse el modo de su escritura. Cuando el alumno se haya acostumbrado durante años a transmitir mensajes para el maestro, logrará mediante la práctica constante una facilidad y precisión mucho mayores en este tipo de traducción. Bueno, es un poco de lo que viene ahí en esta obra para ver entonces lo que empieza a escribirse y lo que la gente empieza a leer en aquella época. Aquí tenemos otra vez la caligrafía que es razonablemente comprensible, es decir, más o menos se puede ver bien, aunque el maestro, ya saben que los maestros de repente dicen que cuando si no se entiende, que se haga con mucho cuidado para poderlo poner en un texto en el que pueda entenderse bien. Para los que duden de la autenticidad de estas cartas, de estas correspondencias, diremos que las cartas fueron escritas directamente por los dos maestros citados, que ya sabemos, KH y M, ya lo hemos revisado en las sesiones anteriores. Y los originales se encuentran en el Museo Británico, también ya lo hemos comentado. En 1952, todos los manuscritos de las cartas de los Mahatmas entregados al Museo Británico fueron microfilmados por orden de los administradores del fideicomiso. ¿Se acuerdan que hubo un fideicomiso para poder darlas a conocer? Las autoridades del museo habían reunido el material en 7 volúmenes, con su acostumbrada y exquisita competencia y cuidado. Como sabemos, era el museo más desarrollado, más complejo, más reconocido que había en el mundo en aquel entonces. Y los 7 volúmenes quedaron reducidos a 4 rollos de microfilmes. Las copias de estos 4 rollos se han enviado a diferentes organismos mundiales, a la Sociedad Teosófica principalmente, y a partir de ella a otros, incluyendo la Biblioteca del Congreso, que como todos sabemos está en Washington, la famosa Biblioteca del Congreso norteamericano, que es un acopio de literatura monumental, con un edificio enorme, en donde solamente el índice de todas las obras que hay ahí congrega un edificio inmensamente grande, reduciendo hacia el mínimo la pérdida que representa para la humanidad si los originales fueran destruidos en otra guerra. Por eso están microfilmados.
Esta biblioteca del Congreso merece mucho la pena que cuando pueda, los que están escuchando esto puedan visitarla, porque es muy interesante. Tiene una serie de frescos en el techo que hacen referencia a cuando recién se independizó Estados Unidos y la importancia que le dieron los independentistas al hecho de que los que iban a dirigir esa nación pudieran instruirse. Para eso era la biblioteca. Y entonces la donó, no, la vendió. Thomas Jefferson donó su biblioteca, que era bastante enorme, como parte de lo que iba a ser la naciente biblioteca del Congreso. Y en la actualidad es un edificio muy grande, se visita muy bien y hay en la entrada dos obras que son dos Biblias. Una Biblia es una Biblia escrita por un monje benedictino, me parece, y del otro lado está una hecha por Gutenberg. Y entonces la gente puede ver la enorme diferencia y la cantidad de meses que llevaba a un monje escribirla, porque incluso se ven las líneas que hacía para no salirse de las líneas con lápiz y después con tinta iba escribiéndolo. Y del otro lado vemos lo que ya Gutenberg hizo. ¿Se acuerdan que la primera obra que es comercializada de manera masiva a través de la imprenta descubierta por Gutenberg fue precisamente la Biblia? Entonces aparecen en esta biblioteca, que es una referencia mundial respecto a lo que son las bibliotecas a nivel del mundo. Bueno, entonces dicen el Congreso de Washington, reduciendo así el mínimo la pérdida que representaría para la humanidad si los originales fueran destruidos en otra guerra, es decir, por eso se distribuyeron los microfilms. En la Segunda Guerra Mundial se destruyeron valiosas obras de arte, como sabemos, ciencia, literatura, esculturas. Entonces, cuando hay guerra se destruye todo eso, por eso hay que diseminarlas y guardarlas. La decisión de enviar las propias cartas en microfilmes a diferentes sitios fue preventiva para evitar que estos valiosos documentos pudiesen desaparecer entre las ruinas de otra guerra. Esto es muy importante, esta referencia es muy importante para que nos demos cuenta entonces de la enorme importancia y relevancia que tenían las cartas y la forma tan estricta en la que fueron cuidadas. Y ahora vamos ya directo a la carta, después de hacer una brevísima introducción para no entrar, pero sí necesitamos la introducción para saber por qué se escribieron. Estas cartas escritas por los Mahatmas fueron enviadas a varias personas relacionadas con el movimiento teosófico. La primera carta del Mahatma fue recibida por la tía de H.P. Blavatsky, que se llama Nadeida de Fredev en Odessa, de lo que ahora es Ucrania, que ya sabemos cómo está. Y el 7 de noviembre de 1870, habiendo sido escrita por el Mahatma K.H., fue escrita en francés. Sabemos que HPV hablaba un francés perfecto. Entonces, ver de Mahatma Sunday Letters for the Geoffrey Baborka, página 1720. Bueno, alrededor del año 1875 se formó la Ciudad Teosófica, matriz en Nueva York, ya lo vimos. El coronel Olcott recibió varias cartas de los Mahatmas. Tweedbay, Serapis y otros dos más. Durante los siguientes años, en Nueva York hasta el 1888, en la India, recibió varias cartas de los Mahatmas M y KH, así como del adepto Hilarión. Otra vez ver las cartas de los maestros y de sabiduría. Bueno, muchos chelas de los Mahatmas recibieron cartas de ellos, tales como William Judge en Estados Unidos, que fue de los cofundadores de la sociedad. Luego Rasmavimer, Mohini, Chatterjee, Kesava Pillai, Damodar Mavalakar y otros de la India. Hubo otros teósofos hindúes y europeos americanos que recibieron cartas de los Mahatmas, entre los que se pueden mencionar al alemán Franz Hartmann y a la chela americana Laura Holloway, de la cual ya hemos hablado también en otra ocasión. Bueno, las cartas más importantes por su extensión y contenido son las que se recibieron en la India, los dos ingleses Sinnett y Hume. La última carta del Mahatma de advertencia fue escrita por KH a la señora Annie Besant en el año 1900. Ver la carta completa en The Eclectic Theosophist en septiembre del 87, en High Country Theosophist agosto del 88. La cita, la referencia donde puede verse esta carta, que más adelante la veremos. Cerrándose así esta época de 30 años en la que se recibieron cartas de los Mahatmas. Los originales de estas cartas se encuentran en muchos lugares. Entonces, esta es una historia muy comprimida de a quiénes se les enviaron y durante cuántos años, cuál fue la primera, ya lo vimos ahí hace un momento, y cuál fue la última, a la doctora Besant en 1900. Bueno, las cartas del Mahatma Sinnett están depositadas en el Museo Británico, ya lo habíamos visto, British Museum Department of Manuscripts. En 1952, por órdenes del fideicomiso de las cartas de los Mahatmas, el Museo Británico tomó microfilms, que ya lo vimos, las cartas del museo están encuadernadas, específicamente en 7 volúmenes y ordenadas de acuerdo a la secuencia establecida en la obra que fueron transcritas. Las cartas de los Mahatmas H.P. Sinnett transcritas por Trevor Parker,
La segunda edición inglesa, la edición análoga en castellano por Blavatsky Editorial AC, en México con página de acuerdo a la segunda edición inglesa. Bueno, hay versiones, pero la versión, digamos, más conocida, la más difundida, la más leída, la más estudiada, pues es la de Trevor Barker, que es exactamente en la que vamos a empezar ya a estudiar. Ahora vamos a hablar de ese señor que recibió las cartas, o que recibió la mayor parte de ellas, que es el Alfred Percy Sinnett. Nació el 18 de enero de 1840 en Londres, condado de Middlesex. Su padre era periodista y su madre escritora, que había publicado gran cantidad de libros. La madre era una escritora prolija. El padre de Alfred, es decir, de Sinnett, murió cuando solo tenía 5 años. Su madre viuda, Jane, luchó por mantener a 3 niños y 3 niñas, escribiendo artículos de periódicos y haciendo traducciones y trabajando como institutriz. Es decir, tuvo un trabajo intelectual muy importante escribiendo, pero también trabajó como institutriz porque tenía 6 hijos. El joven Sinnett fue aceptado por la Universidad de Londres como estudiante becado, pero abandonó sin terminar sus estudios. Aprendió dibujo mecánico, trabajó durante un tiempo como dibujante, hasta que finalmente obtuvo un puesto como asistente y redactor en The Globe, un periódico vespertino británico. De 1859 a 1870, es decir, durante 11 años, Sinnett escribió artículos para The Morning Chronicle de Birmingham, el Daily Gazette y el Manchester Guardian de Inglaterra. Luego se fue a Suecia como corresponsal especial del Daily News y luego trabajó en Irlanda para el Daily Telegraph, es decir, grandes periódicos británicos que hasta la fecha muchos de ellos todavía existen, específicamente el Daily News y el Daily Telegraph. En el barco que lo transportaba a Irlanda conoció al famoso profesor Thompson, a quien más tarde se lo conocería como Lord Kelvin. A finales de 1865 aceptó la dirección editorial del Hong Kong Daily Press, donde trabajó durante 3 años. En su viaje de regreso visitó Japón y viajó a través de Estados Unidos en diligencia. Durante una parada en Salt Lake City, entrevistó a un líder mormón que se llamaba Brigham Young. De regreso en Londres, Sinnett conoció a la familia Henderson y el 6 de abril de 1870 Sinnett se casó con Patience Edensor en la iglesia de St. John en Notting Hill, en Londres. Para entonces ya era redactor en jefe del Evening Standard y en 1872 George Allen, el propietario del periódico anglo-indio de Pioneer, le ofreció la dirección editorial. Es decir, vemos la ruta enorme para que llegara a aterrizar al famoso Pioneer. Entonces, después del Evening Standard de 1872, de George Allen, el propietario del periódico anglo-indio de Pioneer, le ofreció la dirección editorial, un hombre que pues, ya había estado en un montón de periódicos, que había sido corresponsal, que venía de Hong Kong. Entonces tenía los tamaños para ver el periódico más importante de la India imperial, es decir, de la India británica, y el periódico más leído de esa zona. Entonces le dieron a él esa responsabilidad. Bueno, Sinnett había estado muy convencido durante mucho tiempo en la creencia de que la única manera de tener éxito como periodista era conseguir un buen trabajo como director en la India, por lo que renunció a su cargo anterior y se fue a la India. Llegó a Allahabad hacia finales de ese año y esa es más o menos la historia comprimida de este hombre. Sus años en la India, durante los años en la India de 1872 y 1883, es decir, 11 años, los Sinnett tuvieron buenos ingresos, una vida social agradable y un reconocimiento profesional. Generalmente vivían en Allahabad, donde se radicó The Pioneer, el famoso periódico, durante los meses más fríos, y en Simla durante el clima cálido del verano. En Simla, el matrimonio visitaba a otros residentes británicos y organizaban picnics para disfrutar del espectacular paisaje. El señor Sinnett tocaba valses y sonatas de Beethoven en el piano. En marzo de 1881, la familia regresó a Inglaterra para pasar allí unas vacaciones y Patience, la esposa, que esperaba a su segundo hijo, permaneció en Notting Hill con su madre. El 14 de julio, el bebé nació sin vida, nació muerto. En 1865, durante una visita a Londres, los Sinnett el Sinnett se interesó por el espiritualismo. Ojo, vamos a ver esta secuencia para que sigamos viendo cómo se fueron preparando las cosas. Ya está en la India, ya está en The Pioneer, y ahora estamos viendo pues, que algo sucedió ahí con Patience, que se había quedado en Notting Hill con su madre, y luego tuvieron la complicación de que su hijo nació muerto. Entonces, en 1875, durante una visita a Londres, Sinnett se interesó por el espiritualismo. ¿Puede tener esta relación de este interés con lo que había pasado anteriormente? Seguramente que sí, no lo sabemos. Un amigo, tal vez, Herbert Stack, le había contado acerca de la publicación del primer libro de Madame Blavatsky, y Sisimbelo.
En 1839, Sinnett leyó en un periódico que H.P. Blavatsky y el coronel Olcott habían llegado a Bombay. Entonces, se acerca a las obras de Madame Blavatsky gracias a Herbert Stack, es un interlocutor importante, y después se entera que están llegando a Bombay. Asumiendo que eran espiritualistas, que es lo que estaba empezando a interesarse Sinnett, les escribió una carta expresando su deseo de conocerlos y su disposición a su misión en la India. El 4 de diciembre de ese año, los fundadores visitaron al señor y a la señora Sinnett en su casa en Allahabad y permanecieron allí como huéspedes durante 6 semanas, o sea, mucho tiempo, o sea, más de 40 días. El coronel Olcott dio una conferencia sobre teosofía en el Mayo Hall y luego apareció Hume, que presidió la asamblea, y Madame Blavatsky maravilló a los amigos de los Sinnett en la cena. Esta visita dio comienzo a una asociación de por vida entre ellos y la sociedad teosófica. Y estamos viendo cómo se está tejiendo el armado, cómo se está tejiendo poco a poco los personajes que deberán fungir en la maravillosa obra de las cartas que hoy tenemos la fortuna de contar con ellas para analizarlas. Las cartas de los Mahatmas en 1880, Elena Blavatsky y Henry Steele Olcott realizaron una segunda visita a los Sinnett, ya estamos en 1880. Esta vez en su residencia de verano en Simla, porque habíamos visto que estaban en Simla una parte del año y en Ahmedabad la otra parte. Muchos fenómenos maravillosos tuvieron lugar en aquel momento, los cuales el señor Sinnett describió en su libro El mundo oculto. Aunque los fenómenos se realizaron frente a testigos y de manera cuidadosa, Sinnett quería diseñar uno que pudiera ser realmente completo en sus detalles y no diera lugar a la menor sospecha de engaño. Fue entonces que dio comienzo la famosa correspondencia con los Mahatmas. En palabras de Sinnett, es esto que sigue. Un día, por lo tanto, le pregunté a Madame Blavatsky que si yo escribiera una carta a uno de los hermanos explicando mis puntos de vista, ella podría intermediar para que se las entregase. Pensé que esto era poco probable, ya que sabía cuán inaccesibles son generalmente los hermanos. Pero como ella dijo que de todos modos le intentaría, escribí una carta dirigiéndolo al hermano desconocido. Así se dirige esa primera carta de Sinnett. Y se la di a ella para ver si se conseguía algún resultado. Fue una inspiración feliz que me indujo a hacer esto porque de ese pequeño comienzo surgió la correspondencia más interesante en la que he tenido el privilegio de participar durante esta encarnación. Ven cómo empiezan las cartas y cómo se hace la solicitud de esta primera carta y cómo la dirige al hermano desconocido y cómo la entrega a Blavatsky, quien se ofrece a intentarlo. Bueno, se dan por fin, ya están maduros los personajes y entonces aquí se da lo que es la primera solicitud de carta. El hermano desconocido que respondió fue a quien se le conocía como Kutumi, y de ahí surgió una correspondencia que tuvo lugar, obviamente autorizada por el Maha Chohan, tuvo lugar entre 1880 y 1885. Las cartas que Sinnett y su amigo Hume recibieron fueron publicadas en 1923 bajo el título Carta de los Mahatmas de Sinnett. La mayoría de las cartas fueron transmitidas por medios psíquicos, ya lo vimos, precipitadas por diferentes chelas. Esto está repetido porque lo voy tomando de varios lugares, Damodar, Malabar, etc. El señor Sinnett estaba extremadamente ansioso por tener algún tipo de contacto personal inmediato con el Mahatma K.H. El 19 de octubre de 1868 recibió una visita astral del maestro K.H. En una nota, Sinnett describió brevemente la experiencia de la siguiente manera. Vi a K.H. en forma astral la noche del 19 de octubre de 1880. Dice, vi al maestro K.H. en forma astral la noche del 19 de octubre de 1880. Al despertarme por un momento, pero inmediatamente después volví a quedar inconsciente, es decir, en el cuerpo, y consciente fuera del cuerpo en la habitación adyacente, donde vi a otro de los hermanos, luego identificado por Olcott como uno llamado Serapis, el más joven de los Chohanes. Bueno, esto es lo que dice Sinnett. Unos 4 años más tarde, William Judge le preguntó al señor Sinnett sobre esto, para que pudiera constatarlo o por lo menos redefinirlo o reeditarlo. Y lo informó de la siguiente manera. Es lo mismo de que vimos en la página anterior, pero ahora a través de una entrevista de Judge. Una noche, recostado en su cama en la India, se despertó de repente y encontró a K.H. de pie junto a su cama. Bueno, es lo que dice que dijo a Judge Sinnett. Se levantó un poco, pero K.H. le apoyó la mano sobre la cabeza haciendo que volviera a caer sobre su almohada. Entonces él dice, se encontró fuera de su cuerpo y en la habitación contigua hablando con otro adepto,
a quien describe como un inglés o europeo de cabello claro, rubio y de gran belleza. Este es el que Olcott me describió en 1836 y le llamó por su nombre. Él dijo que era la descripción de KH en ese momento, que no se asemejaba exactamente a la imagen que ahora tiene en su poder, pero que guardaba algún parecido con esta. Bueno, esta segunda referencia sobre este encuentro entre Sinnett y el maestro. En cuanto a por qué los Mahatmas acordaron establecer correspondencia con él y el señor Hume, el maestro KH dijo lo siguiente. Su perspicacia, está hablando aquí de Sinnett, mi bondadoso amigo, le habrá sugerido hace ya tiempo que esto es así, no tanto a causa del conjunto de sus virtudes personales. Entre paréntesis, aunque el señor Hume, debo confesarlo, ha hecho grandes méritos desde su conversión. Todo esto no es a causa de sus virtudes personales, es lo que está diciendo el maestro KH, ni a causa de mis preferencias personales, por alguno de ustedes dos, como por otras muy manifiestas razones. De todos nuestros semichelas, ustedes dos parecen ser los más capaces para utilizar, en bien de todos, los conocimientos que se les han dado. Es decir, lo que está infiriéndose de esta carta es que hicieron un análisis de quiénes eran las personas que podían recibir las cartas y que además podrían defender la idea de que estas cartas estuvieran al alcance de todos los teósofos a nivel mundo y de todo el público en general, y por eso fueron seleccionados. Deben considerar que los han recibido en fideicomiso y en beneficio de toda la sociedad, para ser entregados cuando llegue el momento y utilizados y vueltos a utilizar de muchas maneras y de todas las formas que sean buenas. Ojo, voy a leer otra vez porque es importante. Deben considerar, tanto Sinnett como Hume, que han recibido esto en fideicomiso, es decir, no son los propietarios, son los fideicomisarios, y en beneficio de toda la sociedad, para ser entregadas cuando llegue el momento y utilizadas y vueltas a utilizar de muchas maneras y en todas las formas que sean buenas. Si usted, señor Sinnett, quisiera complacer a su amigo transhimaláyico, no permita que pase ningún mes sin escribir un fragmento largo o corto para la revista y sin publicarlo luego en forma de folleto, puesto que así lo llama usted, a la revista que le llamaba folleto. Llamaba brochure a lo que era la revista. Y luego aquí está pues, el Pioneer, el diario este, que fue fundado en Allahabad en 1865 por George Allen, un inglés que tuvo gran éxito en el negocio del té en el noreste de la India en la década anterior. Se presentó 3 veces por semana desde 1865, 3 veces por semana hasta 1869 y diariamente a partir de entonces. En el 66 se agregó la publicación de un suplemento de Pioneer Mail que costaba de 48 páginas tamaño cuarto. Bueno, aquí es toda la historia del Pioneer. Bueno, cuando finalmente el Pioneer, el periódico más grande e importante de la India, que solía pagar 27% a los accionistas, cayó en malos días y así después de ser acosado y echado fue vendido a un sindicato, esto lo comenta Rudyard Kipling, el famosísimo Rudyard Kipling, dice, pero entonces, él ya había trabajado en una obra, en un libro, en una revista que se llamaba The Little Civil Military Gazette, entonces dijo que, bueno, se había sentido conmovido cuando tronó esta obra, pero que realmente su amor estaba por esta gaceta. Shimla, que es con H, es muy difícil encontrarlo porque ya no existe como tal, o por lo menos ya no se describe como tal, y es esto. Entonces vamos a ver, dice, el Civil and Military Gazette se fundó en Lahore, Shimla, que es esta ciudad que estoy viendo acá. Fue una fusión de un periódico de Calcuta y otra que es la Crónica de Lahore. Y tenía gran parte de la opinión pública hindú de toda la parte del Punjab. La edición de Shimla del periódico siguió publicándose hasta 1949, cuando cerró su sucursal en Shimla. Shimla es este lugar del que se habla muchísimo en las cartas. La Gaceta Civil y Militar, que es esta, de Military Gazette, fue el lugar de trabajo del renombradísimo autor y poeta británico Rudyard Kipling, quien se refirió a ella como su amante y amor más verdadero. Kipling fue editor asistente de esta revista de la Gaceta Civil Militar cuando Kipling se unió al personal de Lahore en 1882. El editor en jefe era Stephen Wheeler. En 1886 trabajó a cambio de editores en el periódico de Kay Robertson. Bajo la nueva editora permitió una mayor libertad creativa y se le pidió a Kipling que contribuyera con historias cortas al periódico. Rudyard Kipling finalmente dejó la Civil and Military Gazette en 1887 para pasar al periódico hermano en Allahabad, es decir, al Pioneer. Y ahí es donde también se agrega a este enorme periódico donde van a ser entonces
publicadas un montón de cosas importantes para el desarrollo de la teosofía. Rudyard Kipling es un hombre fuera de serie, es un hombre pues, muy conocido, es un hombre muy admirado, es un poeta y jornalista británico, pero con una talla universal. Este es un ejemplo de lo que era el Pioneer en aquel entonces, periódico que estaba hecho pues, como estaban los periódicos de aquel entonces. Se tiraban los periódicos en 8 columnas o lo que fuere, y bueno, este es un formato que encontré como para poder entender. Contenido de las cartas así. Y vamos a ver de las cartas de dónde vienen, pues desde aquí, desde autorizadas por el Maha Chohan, los maestros KHM, y hasta dónde bajan, pues hasta Sinet y Hume, que andan por aquí más o menos. Es decir, aquí hay una bajada enorme para que entonces pueda llegar este conocimiento divino y puedan este conocimiento entonces ser utilizado, como ya vimos lo que comentaba el maestro KH, en todas las formas posibles, siempre que sean buenas. Vamos ahora con las enseñanzas de los maestros y un poco de karma y reencarnación en relación a todo esto. Bueno, aquí son algunas cosas de la creatividad. Cargamos la luz para introyectarla, abrimos el corazón para recibir esta sabiduría y nos esforzaremos en que penetre en nuestro interior, respondiendo un poco a lo que ya había solicitado el maestro Kach. La introyectaremos a nuestro interior y cerraremos la puerta. Una vez dentro de nosotros, cerraremos posteriormente, experimentaremos un cambio y aprenderemos a vivir con esa sabiduría, volviéndonos mejores seres humanos. Una vez que hayamos integrado toda esta luz, observamos y comprendemos la luz, que es la sabiduría de las cartas, movemos a la luz para dirigirla al interior de nuestro cuerpo, es decir, la vamos a introyectar, las estudiaremos, procurando que podamos desplazar esta sabiduría hasta el interior nuestro, y alegóricamente representamos al cuerpo físico como si fuera un vehículo, y por eso saqué esta imagen, ¿no? Aquí estamos obteniendo esta sabiduría, que es luz, y aquí este señor con mucha creatividad la está cargando y metiendo en este vehículo, que es el cuerpo físico, y finalmente termina de introyectarla. A partir de ese momento ya trabajamos sobre nosotros mismos. Flujos y contraflujos, liderazgo, poder y causas de las cartas. Secuencias de aprendizaje, el ego inferior se defiende a sí mismo, las sombras contra los objetos de la fagata en la alegoría de Platón. Entonces, cognición, convencimiento, introyección y comportamiento son las cosas que tenemos que hacer con las cartas, es decir, entenderlas, convencernos de que son auténticas, introyectarlas, es decir, absorber la sabiduría que hay ahí y luego transformarla en comportamiento en el entendido de que una vez que las hemos introyectado ya el camino es nuestro. Ya no estamos siguiendo, ahora vamos a utilizar ese conocimiento para hacer nuestro propio sistema de desarrollo interior. Y los grandes temas que ahí se tocan, pues karma y reencarnación versus no karma y no reencarnación. Entonces aquí tenemos una gran parte de la población que tiene la confianza que no existe la reencarnación ni el karma. Y aquí estamos con la parte de la población que sí tiene confianza en que existe la reencarnación y el karma. Bueno, nosotros estamos de este lado. Y el ejemplo de muchas vidas, que son en un cálculo promedio para cada alma unas 777 aproximadamente, así es como se comenta, como ser más o menos, pero es decir, son muchas, y se requieren cientos de reencarnaciones para subir la gran montaña. Las primeras 100 encarnaciones estamos aquí hasta abajo. Si usamos la alegoría de lo que es subir el Everest, es decir, estamos en el base camp, en el campamento base. Las siguientes 100 encarnaciones llegamos al Khumbu, las cataratas de hielo del Khumbu. Las siguientes, ya llevamos 300, estamos en el campo 1. Cuando llevamos 400 encarnaciones en el campo 2, ya estamos a 6.500 metros. Cuando llevamos 500 encarnaciones, ya estamos en el campo 3, que se llama Lhotse Face. Cuando tenemos 600, pues ya estamos en el campo 4 de 7.900. Y cuando llegamos a 700 ya estamos pues a casi 8.748, que es decir, un poquito más abajo de lo que va a ser la cima de 8.848, aunque aquí ponen 8.850, pero son 2 metros menos la altitud total. Es decir, lo que vamos a hacer a lo largo de tantísimas encarnaciones es ir subiendo acá con varias escalas y al final todos vamos a llegar a este punto. Y las cartas van a ser una de las formas de inspiración más importantes para que podamos transitar con mayor seguridad y mayor certeza este camino. Bueno, temas que se han tocado en la filosofía occidental sobre la reencarnación, pues está el mito de de la República de Platón, que habla de la reencarnación, y ahí viene reseñado todo esto. Les dije con una historia, no es uno de los cuentos que Odiseo le cuenta al héroe
Alcinú, pero sí es la historia de un héroe, el hijo de Armenio, Pánfilo de nacimiento. Lo mataron en batalla y 10 días después, cuando los cuerpos de los muertos ya estaban corrompidos, su cuerpo no se vio afectado por la descomposición y lo llevaron a casa para enterrarlo. Esto es de los diálogos de Platón. En el 12º día, mientras yacía en la pira funeraria, volvió a la vida y les contó lo que había visto desde el otro mundo. Dijo que cuando su alma se alejó del cuerpo, se fue de viaje con una gran compañía y llegaron a un lugar misterioso en el que había 2 aberturas de tierra. Estas estaban juntas y frente a ellas había otras 2 aberturas hacia el cielo. En el espacio intermedio estaban sentados los jueces, de los cuales ordenaban a los justos después de haberlos juzgado y haber fijado sus sentencias frente a ellos, tras lo cual ascendieron por el camino celestial a la diestra. De la misma manera, los jueces ordenaron a los injustos que descendieran por un camino a la izquierda. Estos también llevaban los símbolos de sus hechos adheridos a las espaldas. Bueno, esto léanlo ustedes en las logias, es muy interesante, porque es una de las versiones occidentales muy respetable, estamos hablando de Platón, y Platón es muy respetable en la filosofía occidental, en donde se habla de reencarnación. Sin embargo, este esfuerzo no fue suficiente. Ya sabemos lo que pasó entonces con la historia del cristianismo, desde cuando pasa el cristianismo primitivo al cristianismo que se dogmatiza después del Papa en el 322, el Papa Constantino. Entonces, pero veamos lo que había en la riqueza occidental y se pierde. Aquí hay un poco más de lo mismo para que ustedes ya lo lean con mucha... Aquí viene incluso parte del diálogo con Glaucón, en donde se está explicando entonces cómo se da todo este proceso de reencarnación. Y así se cierra el diálogo, por lo menos en esta síntesis, y aquí, mi querido Glaucón, está el peligro supremo de nuestro estado hermano y por lo tanto debe tener el mayor cuidado. Que cada uno de nosotros deje todo tipo de conocimiento y busque y siga una sola cosa, si acaso puede aprender, y puede encontrar a alguien que le permita aprender y discernir entre el bien y el mal, y así elegir siempre en todas las partes la mejor vida que tenga para aprovechar esa oportunidad. Deberá considerar la relación con todas estas cosas que se han mencionado individual y colectivamente sobre la virtud. Debe saber cuál es el efecto de la belleza cuando se combina con la pobreza o riqueza en un alma en particular y cuáles son las consecuencias buenas y malas del nacimiento noble y humilde, que de la posición pública y privada, de la fuerza de la debilidad y de la inteligencia y de la torpeza y de todos los dones naturales adquiridos por el alma, y el funcionamiento de ellos cuando se combinan. Solo entonces mirará la naturaleza del alma y la consideración de todas estas cualidades podrá determinar cuál es la mejor y cuál es la peor cosa que puede hacer como alma, y así elegirá, dando nombre de maldad a la vida que hará su alma más injusta y de buena o de bondad a la vida que hará su alma más justa. Todo lo demás lo ignorará. Así cierra entonces el famoso diálogo que lamentablemente se perdió en todo esto. Este es un poco de del tema de karma, que nos lo vamos a brincar para entrar ya directamente a las cartas. Bueno, después de esta enorme introducción, ahora sí vamos a entrar a este libro tan importante. Es un reencuentro con la reencarnación, un reencuentro con el karma, un reencuentro con la filosofía platónica que de alguna manera HPB respeta muchísimo a Platón, y en general pues lo vamos a ver a través entonces del compilador de estas cartas, que es el libro más conocido y que es el de Barker. Aquí viene un ejemplo de, otra vez para que veamos la caligrafía, que se puede entender perfectamente. Y aquí entramos entonces ya con la primera de las famosas cartas de esta compilación que hace Barker. En la sección 1, las cartas de los Mahatmas, sección 1, serie del mundo oculto, 1881. Esta es la carta número 1, recibida en Simla hacia el 15 de octubre de 1880. Y aquí es lo que escribe el hermano en respuesta a su solicitud del hermano desconocido. Voy a dejar hasta acá y como verán, la próxima sesión arrancamos ahora sí con el tema de Barker. He hecho una serie de interpretaciones de lo que va diciendo la carta. Eso es un adelanto de lo que vamos a ver después. Aquí están estos temas y aquí viene la interpretación. Los temas siempre van a venir, los temas exactos de la carta en azul, para que podamos ir viendo entonces lo que aquí van comentando el maestro KH en relación a todo lo que ya le había solicitado Sinet, y las personas que cita el maestro, como Aristarco de Samos. Entonces pongo aquí un poco de qué era y quién era y qué hacía. Aquí está, también cita a Paracelso, también cita a Sócrates, también cita a Copérnico. Entonces ya lo revisaremos en esta primera carta. Por supuesto, de Castle of Knowledge también lo cita, y lo que le pasó entonces a este científico. Entonces una carta larga. Y aquí viene un poco de la síntesis de Castle of Knowledge que está citando el maestro en relación a lo que le está contestando. Bueno, aquí también por los horrores de los que no pensaban de la manera apropiada que había
que se había desarrollado. Y bueno, con eso terminamos la primera carta. Entonces, esto lo vamos a ver la próxima sesión. Arrancamos entonces ya con las cartas de Barker. Aquí, nos quedamos en esta zona, y entonces le voy a pedir a Chuy que voy a dejar de compartir para que deje de grabar.